Fanáticos beisboleros, feliz fin de semana, espero que se encuentren excelente. Estamos felices, por supuesto, porque ya el Opening Day pasó. El día jueves comenzó las Grandes Ligas, finalmente el mejor día del año para mí. Estoy seguro que para muchos que ven la cápsula beisbolera es así. Una vez más los acompaño acá desde este espacio en el cual pues tomamos un tema de la actualidad y lo analizamos y tenemos uno bastante interesante. Pero antes de iniciar, los invito a que sigan en sus redes sociales a la casa de apuestas deportivas BetSwing, porque ya iniciaron las Grandes Ligas y ellos tienen promociones constantes todo el tiempo para ti. De hecho, en el Opening Day tenían una promo a través de su cuenta de Instagram, entonces vayan a seguirlos allí y también en Twitter los consiguen con el mismo user que se los dejo por acá. Y por supuesto, para que comiencen a ganar con ellos, aprovechar todas esas promociones, apostarle a tu favorito, tienes que registrarte en su página web que les dejo por acá. Iniciamos. Es que uno de los movimientos más interesantes de la semana, el receptor dominicano Gary Sánchez pacta en ligas menores con los Gigantes de San Francisco, y era uno de esos jugadores que yo tenía allí a la vista pensando, bueno, pero sigue en la agencia libre. Estuvo un rato considerable en la agencia libre, disponible en el mercado, y me llamaba la atención que esto ocurriera durante tanto tiempo, considerando que Gary, como ya vamos a analizarlo en un momento, había mejorado su defensa desde su llegada a los Mellizos de Minnesota en 2022, la defensa que era precisamente uno de esos puntos en los cuales recibió tantas críticas, sobre todo de los fanáticos yanquistas, mientras estuvo allí con los Bombarderos en Nueva York durante esa estadía. Entonces, vamos a hablar un poco sobre Gary. Cuando digo que mejoró su defensa, no es que lo estoy diciendo deportivamente, no es algo superficial, realmente lo hizo. Sabemos que uno de esas kriptonitas o esos puntos débiles de Gary Sánchez en su defensa era precisamente la habilidad para los bloqueos, y esto mejoró considerablemente. Si echamos un vistazo a sus números en la tabla que concierne a la cantidad de oportunidades que ha tenido Gary Sánchez de lanzamientos desviados presentados en una temporada y cuánto sería el promedio o el estimado que debería fallar en razón de esa cantidad de oportunidades de lanzamientos desviados, ahí podemos ver cómo ha mejorado, ya que como estamos aquí viendo en la tabla, en 2020 tenía un diferencial negativo de -7, mientras que en 2021 tenía un diferencial negativo de -16 y ahora lo cambia a -2. ¿Qué me quiere decir con este -2? Obviamente no estamos hablando todavía de un valor positivo, pero ha mejorado significativamente, de pasando de -16 a -2, porque como ven allí, la cantidad de oportunidades que tenemos o que tiene Gary Sánchez para poder bloquear un lanzamiento desviado, él simplemente estuvo 2 puntos de fallos por encima o superando incluso el estimado de los fallos que pudiera, o en otras palabras, las veces que pudiera él fallar en las oportunidades presentadas ante lanzamientos desviados. Entonces allí podemos ver cómo de verdad ha hecho los ajustes necesarios para poder mejorar esa parte, ese aspecto tan importante de la defensa, sobre todo considerando que los receptores pues es uno de los puntos a favor que deben tener obligatoriamente, es como un requisito sine qua non, no tanto la ofensiva, de la que vamos a hablar un poco ahorita sobre Gary Sánchez, pero la defensa es algo primordial y él se ha preocupado de mejorar este aspecto, y en ese tipo de datos es donde nos podemos dar cuenta. Otro, el framing, esa capacidad para convertir bolas en strikes. En este punto, Gary Sánchez también ha mejorado, porque desde 2018 él no registraba un valor positivo. Hay 2 datos de framing. En Fangraphs encuentran que Gary Sánchez tiene 1.9 de positivo, por supuesto, mientras que en Baseball Savant es de 1. De hecho, en Baseball Savant, cuando hablamos del Percentile Ranking, podemos darnos cuenta que está justamente en el promedio, en 50 en realidad. Es decir, receptó el promedio de la liga. Pero esto es importante porque él no había desde 2018 registrado un valor positivo en framing. Siempre había sido menos
tanto como pueden ver acá en los últimos años. Entonces, allí está otro aspecto que Gary Sánchez mejoró en su defensa, que era precisamente estos puntos por los cuales era tan criticado, ¿no? Ahora bien, su ofensiva lamentablemente en 2022 con los mellizos no respondió a lo que estábamos acostumbrados a ver de Gary Sánchez en los anteriores años cuando estaba con los Yankees de Nueva York. Siempre lo ha caracterizado su poder y a pesar de todo, todavía está allí, porque si nos vamos al First Century Ranking de 2022 con Minnesota, aún está figurando en el top de barrel, aún está figurando en el top de hard hit, es decir, buena velocidad de salida, sobre 95 millas por hora de salida de sus batazos. También está figurando un poco en el X-Waba, ya vamos a hablar de ello, y por lo menos me quedo con el hard hit y con el barrel, porque allí se puede ver que aún ese poder está allí en Gary Sánchez, es uno de esos puntos característicos. Quizás no es un jugador que pone tanto la bola en juego y por eso vemos que su BABIP realmente no ha estado sobre 300 puntos, porque de hecho no está ni siquiera respaldado con un buen porcentaje de líneas conectadas, ya que fue de 14.6 en 2022 y el promedio de un bateador es entre 17 a 23%, entonces no estuvo ni cerca de lo que es el promedio, pero si nos vamos al porcentaje de líneas conectadas vitalicios, sí estuvo en 17.6%, ese es el de toda su carrera acumulada. Entonces allí podemos darnos cuenta que Gary Sánchez realmente siempre ha tenido esa buena ofensiva. Ahora bien, 321 en Xwaba, quizás batió muy por debajo de lo que se encuentra, a pesar de ello una cantidad considerable o decente, vamos a llamarlo así, de carreras impulsadas en 2022, pero su equipo estuvo en 321. De hecho, si nos vamos al First Century Ranking de Baseball Savant, estuvo un poco por encima del promedio, es decir, aún en uno de sus peores años ofensivos, su calidad de contacto se mantuvo lo suficiente como para superar al bateador promedio de la liga. Sin embargo, su WRC+, que sabemos que es una de estas estadísticas ofensivas, índices más completas, sí estuvo en 89. Es la tercera vez en la carrera de Gary Sánchez que él batea en WRC Plus por debajo de los 100. Recordemos que como estadística índice, el 100 es el promedio, entonces todo lo que sea por debajo, pues está por debajo del promedio y todo lo que sea por encima es lo contrario. Ahora bien, siempre han estado por 100 o por encima. De hecho, en 2021, que fue el único año en el cual él batea para WRC Plus justamente en 100. Repito, 2022 fue 89, es decir, muy por debajo del promedio. Pero creo que realmente si logra recuperar ese ritmo ofensivo, ¿no?, que tenía con los Yankees de Nueva York, y ahora aunado a esa defensa, será una adquisición bastante interesante para los Gigantes de San Francisco y quizás podemos verlo hacer el equipo. Una persona por allí me dijo en las redes que él estaba más alejado que el del béisbol, o sea, está más afuera que adentro, pero opino todo lo contrario, precisamente por esto que estoy comentando acá. Su defensa ha mejorado lo suficiente y ya su bate está, digamos, allí con ese poder, con esa fuerza natural que tiene Gary Sánchez. Entonces, si logran combinar ambas facetas, ambos aspectos, creo que podría recuperarse e incluso podría hasta consolidarse en las grandes ligas. Ya veremos. Antes de terminar, me gustaría hablar un poquito sobre el PitchCom porque muchas personas me preguntaron qué es realmente lo que está utilizando Shohei Ohtani, cómo funciona este sistema en el Opening Day. En realidad lo usó Ohtani y también Max Scherzer, que ya está acostumbrado. Este es un sistema que ya se aprobó en 2022 para la temporada, desde la temporada 2022 de las Grandes Ligas y es precisamente o existe para evitar los robos de seña después de aquel escándalo, por supuesto, de las Grandes Ligas con respecto a los Astros de Houston y posteriormente los Medias Rojas de Boston, o incluso los Yankees salieron empapados allí, aunque nunca se reveló ese documento. Pero tratando de evitar estas situaciones de robos de señas, crean el PitchCom que se aprueba en 2022 y es precisamente un sistema o un aparato, es tecnología en la cual tanto el receptor como el lanzador tienen
este aparato y tienen una bocina, el receptor en el casco, el lanzador en la gorra, y allí tienen 9 botones, que cada uno de ellos va a corresponder a un picheo determinado. Entonces, a los efectos de que el juego sea más rápido, a los efectos de evitar el robo de señas, a los efectos de evitar también las visitas al montículo, y sabemos que pues las grandes ligas lo que están buscando es precisamente esto, que el juego se reduzca en tiempo, es que se crea el PitchCom. Pero no es obligatorio realmente, sino que los lanzadores, los equipos que quieran utilizarlo, pueden hacerlo o no. En este caso, Shohei Ohtani llama mucho la atención porque lo utiliza en el Opening Day, pero de una manera un tanto diferente, de una manera un tanto peculiar. ¿Por qué? Porque resulta que él lo coloca debajo de su manga izquierda, que por lo general es PitchCom, los lanzadores lo utilizan en su muñeca o en el antebrazo contrario al brazo de lanzar. Él lo coloca debajo de su manga izquierda y él no está viendo cuál botón está seleccionando, sino que se aprendió de memoria el teclado para él seleccionarlo sin tener que verlo. Entonces, de esta manera, si era ya difícil con el PitchCom, pues descifrar con qué lanzamiento viene, imagínense que tienes a un Shohei Ohtani que ni siquiera está viendo cuál es el botón que está oprimiendo porque ya él lo sabe de memoria. Entonces, sí, siempre los japoneses marcando la diferencia. Si tienen alguna duda con respecto a PitchCom, siempre estoy acá disponible para responderles. Solamente mencióname, bien sea en Twitter, en Instagram o acá mismo en el video de YouTube. Me gustaría saber sus opiniones con respecto a Gary Sánchez y su llegada a los Gigantes de San Francisco. Recordemos en ligas menores, y algo muy importante, él tiene la opción de rescindir de su contrato si no sube a las mayores antes del 1 de mayo. Esto es muy importante. Entonces, será bastante interesante esta adquisición por parte de los Gigantes. Y también me gustaría saber si están de acuerdo con este uso de la tecnología ahora con el PitchCom, además de todas las reglas nuevas que estamos viendo, que están experimentando ahora en las grandes ligas, porque hay un debate, hay varias opiniones encontradas respecto a ellas. Entonces, siempre leo sus comentarios, me gustaría saber sus opiniones. Y recuerden seguir a la casa de apuestas deportivas BetSwing en sus redes sociales que les dejo por acá. Nos vemos, nos hablamos el próximo fin de semana.